Vamos a hablar de por qué el ayuno no se trata de dejar de comer. La inmensa mayoría de la gente piensa que el ayuno es dejar de comer. ¿Quiénes de aquí pensáis que el ayuno se trata de dejar de comer? ¿Vale? Pues el ayuno no se trata de dejar de comer. De hecho, no tiene nada que ver con dejar de comer. ¿Vale? Y lo vamos a ir viendo durante esta charla. Os voy a dar primero un poquito de contexto antropológico para que entendáis de dónde venimos. Luego hablaremos de qué sucede actualmente y luego al final del todo os explicaré qué es el ayuno y cómo estructurarlo correctamente en nuestro día. El ayuno comienza hace 115.000 años. Los seres humanos hace 115.000 años, de repente el planeta se queda congelado, lo que se conocen como las glaciaciones de Gurn. Es unas glaciaciones que duraron 103.000 años y el ser humano durante todo ese tiempo, el planeta estaba completamente congelado y a veces emigrábamos al hemisferio sur porque había pequeños deshielos en temporada, pues, cuando eran las temporadas de primavera, de temporada de verano, ¿vale? Duró hasta hace unos 11.700, aquí hay un poco de discrepancia, porque hay gente que dice que la agricultura y la ganadería empezaron hace 10.000, otros 12.000, más o menos unos 11.700. Y durante todo ese tiempo teníamos que comprender, durante 103.000 años, que ocurrió una cosa, que tuvimos que ayunar involuntariamente, o sea, quisiéramos o no, había que ayunar, porque imagínate si estaba todo el planeta congelado, ¿dónde ibas a coger alimentos? Cuando salía la tribu y cazaba un mamut o cazaba un rinoceronte, no, un ciervo o alguna cosa así, pues entonces tenían alimentos para grandes temporadas de tiempo, pero a lo mejor eso pasaba una vez al mes. Se pegaban una tripada durante 3 o 4 días toda la tribu y luego se acabó. 40 días o 30 días sin comer absolutamente nada. Y ahí es donde nuestro cuerpo empezó a desarrollar una serie de mecanismos. De hecho, en aquella época se estima que hubo 120.000 seres humanos en la Tierra, no sé si lo sabéis, si no os lo cuento yo, por debajo de 100.000 en una especie se extingue. Estuvimos a punto de extinguirnos como humanidad, ¿vale? ¿Y por qué conseguimos sobrevivir? Por esos mecanismos que desarrollaron nuestras células, ¿para qué? Para volverse eficientes. ¿En qué? En la utilización de la energía. Cuando yo como poco, mi cuerpo lo que hace es volverse eficiente utilizando energía. Lo que quiere es gastar lo mínimo posible para mantenerme el máximo de tiempo con vida. Y a partir de ahí inhibe procesos metabólicos, pues en las chicas, por ejemplo, la amenorrea hipotalámica es un claro ejemplo de que no estoy comiendo lo suficiente ni en términos de energía ni en términos de nutrientes, ¿vale? Entonces, esos mecanismos, que luego los explicaré para que los entendáis, para que veáis, como ya os dije en la charla pasada, y os cuento en esta, que comer por debajo de lo que tú necesitas comer es una equivocación. Y luego os explicaré un poco más a nivel de bioquímica y fisiología, de forma sencilla para que entendáis, ¿vale? ¿Qué sucede hace 11.700 años? Pues que de repente el planeta se empieza a descongelar y los humanos pues aprendemos ganadería y agricultura. Aprendemos pues a llevar pequeños animales, aprendemos a... ¿Qué sucede con esto? Que dejamos de ser cazadores-recolectores. Durante 103.000 años nos tuvimos que desplazar por diferentes áreas del planeta para poder ir recolectando alimentos, principalmente alimentos de origen animal. Pues ya me diréis, con el planeta congelado, ¿cuántos vegetales se podían comer? Pues ninguno prácticamente, ¿vale? Entonces, hace 11.700 años aparece y el ayuno deja de ser una acción involuntaria. Empezamos a hacerlo de forma voluntaria porque había disponibilidad de alimentos durante todo el año, durante casi todo el año. ¿Y cómo pasa a ser el ayuno? Pasa a ser algo más ceremonial, algo más religioso, algo más de cuando estoy enfermo ayuno. Y esto se ve mucho en el reino animal. No veréis ningún animal que cuando esté enfermo coma nada. Hasta que no se recupera, no come absolutamente nada el animal, ¿vale? Si está como tiene que estar, si está mal enseñado en casa, pues a lo mejor. Pero aún así, normalmente los perros y tal, si tú los ves enfermos, no comen, ¿vale? Porque el ayuno es sanación. Entonces en aquella época se veía como algo de sanación. Vale. Otra cosa curiosa que se ve a nivel antropológico, que esto es interesante, es que cuando dejamos de ayunar, cuando dejamos de ser cazadores-recolectores, los humanos nos volvimos más débiles. Nuestra estatura se redujo un 30%, nuestra densidad ósea también, nuestra capacidad muscular también, y eso tiene mucho que ver con el estímulo. Los humanos a nivel metabólico progresamos en base a estímulos. Yo percibo un estímulo negativo, un entrenamiento en el gimnasio, que es lo que sucede cuando yo entreno aquí, que rompo las fibras musculares. Eso es un estímulo negativo que mi cuerpo sufre. El cuerpo, para poder compensarlo por el principio de homeostasis, que Adriana, que es sanitaria, entenderá, bueno, y ya por ahí también escucharéis, el principio de homeostasis es que el cuerpo siempre tiende al equilibrio. Entonces, para compensar ese daño, básicamente lo que hace es cuando yo rompo las fibras aquí, el cuerpo genera más fibras de las que tenía anteriormente, para que cuando yo vuelva a percibir ese estímulo, el estímulo que yo perciba sea menos dañino que cuando lo hice la primera vez. Y a partir de ahí evolucionamos. Claro, cuando estábamos en condiciones adversas, en el ayuno, y cazando y moviéndonos, ¿cómo teníamos que estar? Pues teníamos que estar increíblemente fuertes para poder recolectar y poder conseguir todas estas cosas, ¿vale? Se ve que cuando empezamos a comer más vegetales, redujimos los alimentos de origen animal, empezamos a dejar el ayuno y a comer de forma más habitual, nos volvimos más débiles, porque el estímulo era menos negativo a nivel
de nuestro cuerpo, ¿vale? El cuerpo nació sabiendo ayunar. De hecho, el ayuno, que luego lo hablaremos, el ayuno correcto para todo ser humano desde que tenga 3 años hasta que tenga 120, si alguien llega a los 120, es un ayuno de 16-8. Durante 16 horas yo ayuno y como en una ventana de tiempo de 8 horas. Ese es el ayuno perfecto para todo Dios, porque ahí se genera un equilibrio metabólico entre tengo 8 horas, un tercio del día lo tengo para comer, hago procesos anabólicos que se conocen, o sea, procesos de crecimiento muscular y otra serie de cosas, y durante 16 horas promuevo, que luego lo hablaremos, las sirtuinas, que son unas proteínas que nos hacen más jóvenes, y promuevo también lo que se conoce como la autofagia, prevención de cáncer, enfermedades neurodegenerativas, todo este tipo de cosas, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede actualmente con el ayuno? Hemos visto que pasó de ser involuntario, lo hacíamos porque estábamos obligados, lo empezamos a hacer de forma voluntaria con fines religiosos o con otro tipo de fines. ¿Y qué sucede actualmente? Pues que el ayuno se ha pervertido y la gente piensa que el ayuno es dejar de comer. Y cuando quieres perder peso, como te han dicho que para perder peso lo que tienes que hacer es dejar de comer, pues ¿qué haces? Empezar a hacer ayuno ahí sin conocimiento y sin tener ni idea de lo que estás haciendo, ¿vale? Y eso es un problema, no para los demás, es un problema muy grande para ti, porque te estás destrozando el metabolismo y luego cuando quieras volver a arrancar eso por tu cuenta no vas a ser capaz de hacerlo, ¿vale? Es una gran herramienta para perder peso, pero cuando la hacemos desde una perspectiva donde lo utilizamos como un regulador, no como una herramienta en sí de pérdida. Yo regulo mi metabolismo, eso hace que yo esté sano y la consecuencia de estar bien regulado y de estar sano a nivel hormonal y metabólicamente es que pierdo peso. Pero es una consecuencia de, no una acción directa por el ayuno. ¿Me seguís lo que os quiero decir? ¿Vale? Los famosos desajustes de los que os hablaba. Vamos rápidamente a ver esto. Estos desajustes se producen cuando estoy comiendo poco. Mi cuerpo poco quiere decir que estoy comiendo pues, un trocico de lechuga, un trocico de pollo, apenas aporto energía ni nutrientes. ¿Qué es lo que sucede? Mi hipotálamo, una glándula que tenemos aquí dentro del cerebro, ahí entre los ojos, un poquito por debajo, es la central que regula la energía, el hambre, el peso, ¿vale? El peso lo regula a través de la termogénesis que se conoce, que es la capacidad que tenemos para perder peso. Entonces, ¿qué sucede cuando yo hago un ayuno y empiezo a comer poco? O no estoy haciendo ayuno, simplemente quiero perder peso y decido utilizar las estrategias que me han contado durante 30 años, que tengo que hacer eso de comer poco y moverte más, la teoría CICO, que no tiene ninguna base científica, ¿vale? Más allá de las creencias de algunos que creen en que las leyes termodinámicas como tal, que sí que es verdad que la primera ley termodinámica se aplica a todo el mundo, que es la energía ni se crea ni se destruye, pero luego entra la segunda ley de la termodinámica, que es la entropía. La entropía es que tú en un sistema cerrado hay una entrada de energía por aquí y una salida constante, pero nosotros no somos un sistema cerrado. La energía entra por aquí, pero por aquí no sale igual, porque está contrarregulada por hormonas, está contrarregulada por otra serie de cosas. Con lo cual no se cumple la segunda ley de la termodinámica, es mentira que la teoría CICO cumpla con las leyes termodinámicas, que son las leyes de utilización de energía, ¿vale? ¿Qué sucede? Por no irme por las parras, porque esto ya es algo un poco más complejo de física y demás, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir cuando yo estoy utilizando esa estrategia? Que se va a generar una deficiencia nutricional. Si yo estoy comiendo poco y mal repartido, ¿qué es lo que está sucediendo? No hay energía de kilocalorías. Dentro de esa energía de kilocalorías se conoce el concepto de densidad nutricional, que quiere decir, si yo como 100 kilocalorías, ¿cuántos nutrientes tienen esas 100 kilocalorías? Pueden tener 10 o 100. Yo voy a buscar un alimento que tenga 100 kilocalorías con 100 nutrientes, para que tenga una gran densidad nutricional. Si yo estoy comiendo lechuga y poco, o sea, lechuga y pollo, es verdad que hay una densidad bastante buena, pero sigue siendo insuficiente, de tal manera que se genera una deficiencia nutricional, porque faltan nutrientes dentro del organismo para que haga sus funciones metabólicas. ¿Qué sucede con esos desajustes? Que cuando mi hipotálamo detecta falta de energía y falta de nutrientes, empieza con los ajustes de energía. ¿Os acordáis que os decía que se vuelve eficiente en la utilización de energía? Pues claro, el cuerpo que hace, coño, Fernando, Adriana, Lara o quien sea, o Paz, están comiendo muy poco en términos de energía y de nutrientes, eso quiere decir que no hay disponibilidad de alimentos, voy a intentar sostener su vida el máximo de tiempo posible. ¿Y cómo lo hace? Reduciendo la cantidad de energía que podemos gastar. Lo hace mediante la destrucción del tejido muscular, empieza a degradar proteínas para generar sustratos energéticos, o sea, para generar glucosa y otra serie de cosas que necesita el cuerpo, y luego lo hace mediante la caída y resistencia de la hormona tiroidea. ¿Por qué hay tanto hipotiroidismo subclínico en las mujeres? Porque socialmente están mucho más comprometidas que nosotros a nivel estético y utilizan la estrategia de la teoría CICO para perder peso. Cuando llevas 5, 6, 10 años utilizando esa estrategia, te has cepillado tu tiroides.
porque la tiroides, como es una hormona necesaria para producir energía, la T3, que es la fracción activa de la hormona tiroidea, esa fracción activa lo que hace es en la célula producir energía a partir de la glucosa, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para que mi célula deje de producir tan energía? Pues hacer que esa hormona no haga su efecto correctamente. Genero resistencia a la hormona tiroidea. Y además, cuando lleva mucho tiempo y ya la resistencia ya no puede ser más, entonces, ¿qué pasa? Que entonces empieza a dañar la tiroides. ¿Y qué hago? Hago que haya una menos estimulación a partir de la TSH, que es la que hace la tiroides, en la T4, ¿vale? Que son hormonas, os las voy diciendo para que os vaya sonando. Básicamente lo que consigues destruyendo el tejido muscular y haciendo que caiga la hormona tiroidea y se genere resistencia es una caída en la termogénesis. Estoy gastando menos. Y ya está. ¿Qué sucede? Ansiedad, falta de energía, impulso por comer lo que no debo. Cuando ya es extremo en las mujeres, amenorrea hipotalámica, que viene precedida primero de debilidad en las uñas y caída del pelo. Si tengo las uñas débiles y se me cae el pelo, estoy comiendo mal. Estoy comiendo mal. Eso se arregla en 10 días en cuanto cambias la forma de nutrirte. Se te deja de caer el pelo y las uñas vuelven a coger fuerza. Porque el pelo y las uñas son uno de los tejidos que más nutrientes necesitan. Cuando hay deficiencia nutricional, al sitio donde menos se derivan nutrientes es a esas dos estructuras, porque hay otras prioritarias que mantener. Se me ha apagado, para variar. ¿Qué sucede aparte de eso? Como os he dicho, el hipotálamo regula la energía, pero también regula el hambre. ¿Cuál es el principal factor a la hora de regular el hambre? La emoción. Cuando yo estoy comiendo poco y mal, ¿qué sucede? Pues que la comida entra, va a llegar al estómago, el estómago no genera neuropéptidos y hormonas, que son lo que van a cortar el hambre más o menos, y cuando no los genera correctamente porque no señalizan sobre el hipotálamo dice, hostias, que no hay suficiente comida, voy a obligar a esta persona a que vaya a buscar comida porque si no se me muere. Esto es un mecanismo evolutivo de 103.000 años, ¿vale? Pensar que esto, como nos alimentamos ahora y tal, hace 100. No es ni el 0,1% del tiempo que llevamos evolutivo. ¿Qué sucede? El hipotálamo, para que vayas a buscar comida, te genera ansiedad primero. Tienes ansiedad a punta pala. ¿Y esa ansiedad en qué deriva? En impulso y deseo por comer. Como debido a la vida moderna que tenemos, hoy en día tenemos muchos alimentos que se llaman dopaminérgicos, o sea que cuando los consumimos nos producen mucho placer, porque la dopamina es un neurotransmisor que produce, entre otras cosas, placer. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo tengo ansiedad y impulso por comer, alimentos que me dan placer. Entonces, ¿dónde voy? A comer ese tipo de alimentos. Y entramos en el ciclo que os expliqué el otro día, ¿vale? Que lo voy a volver a explicar aquí para los que no estuvisteis. Tengo ansiedad, impulso por comer, como lo que no debo y me siento como el ojete. ¿Por qué? Porque he comido lo que no debo. Cuando me siento como no debo, al principio hay una subida del placer porque sube la dopamina, pero en cuanto la dopamina cae, ¿qué sucede? Impulso y deseo por comer lo que no debo otra vez. ¿Y cómo me vuelvo a sentir? Como el culo, porque sé que no tengo que estar comiendo esas cosas. Pero como no puedo controlar ese ciclo, pues sí puedo, pero tengo que saber cómo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando me vuelvo a sentir mal, ¿qué me vuelve a pedir el cuerpo? Dopamina. ¿Y qué es lo que vuelvo a hacer? Comer lo que no debo. ¿Y cómo vuelvo a sentirme? Otra vez como el culo y estoy. ¿Y de dónde viene todo eso? De que estás comiendo mal, poco y mal distribuido. En cuando empiezas a comer bien y bien distribuido, desaparece en una semana la ansiedad y el impulso por comer. ¿Vale? Una semana. Lo tengo comprobado con más de 500 personas con las que he trabajado, que casi todas venían en esas condiciones y en una semana, 15 días, la ansiedad y el impulso desaparece en el 80-85%. Y la falta de energía, que es otra cosa que acompaña muy bien cuando están estos procesos, o sea, este proceso no viene solo, suele venir con falta de energía también porque hay deficiencia de energía y de nutrientes. La energía se recupera en 15 días también, ¿vale? Pero hay que utilizar la estructura del plato que os enseñaba el otro día. ¿Y a qué nos lleva todo eso? Pues estoy teniendo ansiedad, comiendo lo que no debo, sintiéndome como el culo, volviendo a comer lo que no debo. ¿A qué me lleva? A lo que se conoce como un TCA, trastorno de la conducta alimentaria. Entonces empiezo a pensar que es que si como en la comida 20 gramos más de pollo, no voy a poder perder peso, ¿vale? Cosa que es rotundamente falsa, porque la cantidad dentro de la ecuación de pérdida de peso es lo último que se tiene que valorar. O sea, la cantidad es lo que menos importante es de todo. Luego os explicaré y os iré, porque sé que esto son cosas que chocan con las creencias habituales que tenéis la mayoría, ¿vale? Recuerda, el ayuno no es dejar de comer, ¿vale? Lo hemos hablado. Cuando tú utilizas el ayuno como estrategia para perder peso y lo que haces es dejar de comer,
no vas a poder perder peso, se van a desplegar esas contrarregulaciones en el ahorro de energía, que vas a estar comiendo así y no vas a poder perder peso porque esto que estás comiendo así se va a convertir en grasa y tu cuerpo, otra serie de medidas que no os explicaré aquí, ya os explicaré otro día, que son más complejas, va a estar generando estrés fisiológico y generando continuamente glucosa. La insulina va a estar elevada, con lo cual tú no tienes acceso a tu depósito de grasa. Si no tienes acceso a tu depósito de grasa, no pierdo. Es que he perdido 3 kilos. Esos 3 kilos de peso total me dan exactamente igual. ¿De qué era eso? ¿Era grasa? ¿Era músculo? ¿Era líquido? ¿Era densidad ósea? ¿De qué eran esos 3 kilos? Eso es lo realmente importante, ¿vale? Esto os lo digo porque sé que muchas estáis ahí con la pérdida de peso y os subís en la báscula y es que ahora he bajado 2 kilos, es que ahora, aunque duermas mal una noche, al día siguiente te pesas y pesas 3 kilos más. ¿Por qué? Porque hay inflamación, porque hay retención de líquidos. Entonces, cuando tú te subes a la báscula, si yo he retenido 2 kilos de agua porque he tenido estrés, pues me subo a la báscula y peso 2 kilos más. ¿Eso quiere decir que me haya engordado? No, porque hoy vas a dormir bien y mañana esos 2 kilos ya no los pesas. Por eso pesarse en una báscula normal no sirve de nada más que para generar trastornos de la conducta alimentaria. Porque como venimos mal enseñados de esas corrientes de comer poco, me subo en la báscula y he cogido 2 kilos, voy a dejar de comer, porque así es como voy a bajar, y es una equivocación, ¿vale? Esto iba al revés. ¿Qué sucede cuando dejamos de comer? No vas a poder perder peso, vas a tener poca energía, vas a tener ansiedad y impulso por comer lo que no debes, eso te va a generar una relación negativa con la comida, y en cuanto empieces a comer un poquito más, porque es insostenible lo que estás haciendo, porque no te sientes bien y llega un punto en el que eso es insostenible, ¿qué vas a tener? Efecto rebote. Pero esta vez, ¿qué va a pasar? Como has estado haciendo, perdonad la expresión, el idiota, has destruido el tejido muscular porque ese peso total que habías perdido, ¡he perdido 6 kilos! Ya, pero es que de esos 6 kilos, 4 eran músculo. Te has cargado tu metabolismo. Ojalá no hubieses perdido ni un solo kilo, porque lo que has hecho es enfermarte, ¿vale? ¿Qué sucede? Que como me he cargado el músculo, mi cuerpo compensa, equilibra, pero esta vez ya no genero músculo. ¿Esta vez qué es lo que cojo? Grasa. De tal manera que estoy igual que cuando empecé, pero cuando empecé tenía más músculo y menos grasa, y ahora que tengo más grasa y menos músculo. ¿En qué me he metido? En una obesidad sarcopénica. Una obesidad que es muy difícil de revertir si no se sabe hacer correctamente. De hecho, cuando entras en una tumba metabólica con obesidad sarcopénica, por tu cuenta no puedes salir de ahí. Puedes hacer malabares con las orejas. O sea, o te coge alguien que sepa lo que tienes que hacer y trabaja la parte psicológica, que es lo más importante, porque tú ya vienes con una serie de creencias que hay que cambiarlas rotundamente, lo de comer poco, lo de comer grasas y todas estas chorradas que han estado contando, le tienes que primero hacer ese cambio de mentalidad para luego poder trabajar con él o con ella, a partir de ahí todo lo demás, ¿vale? Ayunar no significa castigarse, el ayuno, no, como os he dicho, no es ninguna dieta extrema. De hecho, tú cuando haces un ayuno bien hecho, ni te enteras que estás haciendo ayuno. O sea, llega un punto en el que lo haces y te sale natural. Es algo natural tuyo, ¿vale? Es una herramienta fisiológica poderosa, pero requiere, pues eso, respeto y adaptación. Primero hay que saber cómo hacerlo y luego entrar en el ayuno, ¿vale? Y si lo haces mal, pues genera estrés y todo lo que hemos ido hablando. No es ninguna moda, no es dejar de comer para adelgazar, y hay que tener cuidado porque hay determinados contextos donde no se puede ayunar. Embarazo. Yo aquí discrepo, os lo he puesto porque es un tema de controversia, ¿vale? Si hacéis el ayuno como yo os enseño, aunque estés embarazada, puedes hacer ayuno, porque tú no estás dejando de comer. ¿Cuál es el problema de hacer ayuno embarazada? Que la gente que hace ayuno embarazada lo hace porque quiere perder peso. ¿Y qué hace? Comer poco. Si no te estás nutriendo tú, ¿cómo vas a nutrir al feto? Cuando tú ayunas, como yo os voy a enseñar aquí, lo que se conoce como alimentación con tiempo restringido, tú comes todo lo que necesitas en 8 horas de tiempo. Tu feto está perfectamente nutrido. Estás dándole todo lo que necesitas. De hecho, va a estar mucho más saludable que la mamá que no ayune. ¿Por qué? Porque tú, como mamá, vas a estar regulada metabólicamente. Y la mamá que se dedica a comer desde que se levanta a las 8 hasta que se va a las 10 a la cama, come 7 veces, esa mamá se va a desajustar hormonalmente y el feto no se va a desarrollar correctamente, ¿vale? No se va a desarrollar correctamente, entenderme. El niño o la niña va a salir perfectamente, pero no se va a desarrollar como tú, que estés comiendo bien y estás haciéndolo correctamente, ¿vale? Para que me entendáis. No quiere decir que por hacerlo así el niño vaya a salir con ningún problema, no. Vale. La energía durante el ayuno ya os he dado unas pinceladas, ¿vale? El ayuno no te castiga, te optimiza. Cuando ayunas correctamente, tu cuerpo no se apaga, cambia de fuente de energía y optimiza el entorno hormonal, que es lo que os estaba contando hasta ahora. Aquí os he hecho, para que veáis cómo el ayuno, por sí,
simplemente con el hecho de hacer ayuno, aunque no hagas déficit de calorías, que yo no os lo recomiendo, simplemente por el hecho de hacer ayuno va a haber un cambio en el switch metabólico que se llama, en la utilización de energía, y fijaros, la línea azul es el consumo de grasa, o sea, la utilización de grasa para producir energía de tus células. Y la línea amarilla es la utilización de glucosa, ¿vale? Cuando yo estoy comiendo, cada poco se prioriza la utilización de glucosa por parte de mi cuerpo. Cuando yo llego a las 12 horas de ayuno aproximadamente, ya estamos 50-50. Cuando yo llego a las 20 horas, fijaros, ya se ha ido la utilización de glucosa a un 35 y sin embargo la utilización de grasas está cerca del 75. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el ayuno óptimo? 16 horitas. ¿Por qué? Porque cuando la glucosa se utiliza prioritariamente, la insulina está elevada. Y yo para perder peso tengo que regular la insulina sí o sí. La insulina es una hormona que mientras que está alta, no puedes perder peso. Eso es igual que el cortisol, ¿vale? Cuando el estrés está alto, tú puedes hacer malabares con las orejas, que hagas lo que hagas, no vas a perder peso. Es imposible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, contrarregular esas hormonas, cortisol e insulina con diferentes estrategias, y luego empezar a meter el ayuno de forma correcta. ¿Qué es lo que sucede si yo meto ayuno generando deficiencia nutricional? Que voy a generar estrés. Cuando genero estrés, ¿qué predomina por el uso de mis células? La glucosa, porque la insulina está alta, ¿vale? Entonces, muchas veces venimos con estrés, venimos comiendo poco, no nos funciona nada, y ¿qué hacemos? Introducir el ayuno dentro de la ecuación pensando que eso me va a ayudar a bajar, y es todo lo contrario. Estoy generando todavía más estrés. Si estoy generando todavía más estrés, ¿cómo hostias voy a bajar de peso si la insulina está por las nubes y la glucosa igual? Y encima estoy destruyendo mi tejido muscular, ¿vale? Visto en un gráfico diferente. A las 12 horas de ayuno empieza a caer la insulina de forma rápida, a partir de las 12, ¿vale? Yo recomiendo 16. Cuando cae la insulina se eleva la lipólisis, la movilización de grasas por parte del cuerpo para utilizar como energía, y un proceso que no vamos a entrar aquí porque esto es fisiología compleja y no tiene caso explicarlo aquí, ¿vale? Pero un proceso que se llama cetogénesis, que es cuando mi cuerpo utiliza muchísima grasa para producir energía, hay un momento que se produce tanta energía en la célula que eso rebasa la capacidad de utilizarla. Entonces, para no desechar esa energía proveniente de las grasas, se fusiona una cosa que se llama acetilcoenzima antes de entrar en la mitocondria y produce cetonas, que son parecidas a la glucosa, que lo que hacen es darle energía a las células, pero de una forma mucho más limpia porque necesitan menos oxígeno que la glucosa, lo que permite que haya más antioxidantes libres a nivel celular y muchas cosas, ¿vale? Sé que esto son cosas complejas, os lo explico para que os suene, ¿vale? Pero lo dicho, una vez que entramos aquí utilizamos más grasas y entonces empieza a promover por lo que todo el mundo debería utilizar el ayuno, es lo que se conoce como autofagia, que luego hablaremos de ella. Este es el único beneficio que hay que buscar con el ayuno. Todo lo demás que suceda con el ayuno, pérdida de peso, todo lo demás va a venir como consecuencia de ahí, de la autofagia. Cuantas más horas de ayuno, más se replica el ciclo. Si en vez de 12 hago 24, más caída de la insulina, más lipólisis, más cetogénesis, más uso de grasas, mayor cantidad de autofagia. Pero para hacer más horas de ayuno tengo que saber hacer bien, ¿vale? Porque ahora hablaremos de la ventana de ayuno y de la de ingesta. Y os explicaré que la ventana de ayuno no tiene ningún tipo de importancia. Lo importante es cuando yo como. Esa es la que hay que darle importancia cuando hago ayuno, ¿vale? ¿Qué pasa con el hambre? Como os decía, os explico rápido para los que no estuvisteis en la charla del otro día, que Paz sí que estuvo y esto lo expliqué, pero bueno, damos unas pinceladas. ¿Cómo funciona el hambre? Cuando yo como, toda la comida pasa al intestino y al estómago. Cuando pasa al intestino y el estómago, las células detectan que hay entrada de nutrientes y de energía y lo que hacen es promover lo que se conoce como neuropéptidos, una serie de aminoácidos que señalizan sobre el hipotálamo y hormonas, pues leptina, grelina y otro tipo de hormonas, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona? Los nutrientes que contiene el alimento, o sea, cuando yo como minerales, vitaminas, aminoácidos, esos nutrientes cortan el hambre a cortito plazo. Un ejemplo rápido, si yo desayuno una tostada con tomate y aceite, me puedo cascar la barra de pan, sin ningún problema. Si yo me como unos huevos a la plancha con un aguacate, tú más de 2 huevos y un aguacate no tienes narices a comerte, seguro. Y en cuanto vayas por la mitad del aguacate, no puedo más, ¿vale? ¿Por qué es eso? Porque el pan no aporta una mierda de nutrientes, nada, cero, es azúcar en forma de compleja, aparte de la gliadina, que es una proteína que no toleramos y que es tóxica para todos los humanos, seas intolerante o no, por mucho que te cuenten por ahí películas. Y luego la energía. Cuando yo como huevos y aguacate, estoy comiendo muchas más kilocalorías que si me como una barra de pan. Nutrientes a corto plazo,
kilocalorías a largo plazo. Por eso si yo como huevos y aguacate, a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde todavía no tengo hambre. Señal a largo plazo. Muchas calorías, mucho tiempo sin necesidad de comer. Muchos nutrientes, enseguida me lleno y me sacio. ¿Qué consigo si utilizo el concepto de densidad nutricional que explicaba el otro día? Que comiendo 3 veces al día una cantidad mucho más pequeña que si estuviera comiendo pan y otras historias, esté más saciado, más sano y que encima no tenga ansiedad, ¿vale? Aquí hay 2 procesos que no voy a explicar porque esto lo calcé de otra diapositiva, ¿vale? Que era de otra charla que di, y esos 2 procesos pues hablan un poco de las hormonas, ¿vale? De la señal orexígena, que es cuando nos entra el hambre, y de la señal anorexígena, que es cuando se corta. Y eso son unas hormonas que lo contrarregulan, que es la grelina en el caso de que se corte el hambre, y la leptina, no, mentira, cuando se produce el hambre es la grelina, y cuando se corta es la leptina y la insulina quien lo hacen, ¿vale? 2 hormonas, para que lo entendáis. Y esto es un poco lo que os contaba de la comida esta que hay hoy en día. Cuando yo como comida guarra que puse aquí, para que se entendiera bien, ¿vale? Y puse la hamburguesita y tal. ¿Qué sucede con esa comida? Que tiene una alta palatabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que tú cuando te metes eso en la boca sabe a gloria. ¿Por qué? Porque lleva grasas industriales y lleva azúcares procesados industriales con baja densidad de... ¿Para qué están pensados esos alimentos? Ahora que os he explicado cómo funciona el hambre, ¿para qué pensáis que están pensados esos alimentos? Pues para que te comas una hamburguesa del McDonald's y a la hora y media te puedas cascar otras 2 más. Están pensados para eso, ¿vale? ¿Qué es lo que produce? Desajuste de homeostasis. Mecanismos dopaminérgicos, mecanismos opioides, mecanismos cannabinoides. Mecanismos que se activan con el consumo de drogas. Dopamina, placer, opioides, todos sabemos lo que es un opioide, y cannabinoides, pues todos sabemos lo que es un cannabinoide, ¿vale? Esto promueve lo mismo que esto. Creo que lo expliqué en la charla anterior, pero se hizo un estudio con unos ratones que les dieron... A los ratones dijeron, vamos a ver, y a unos les dieron azúcar, o sea, les dieron a los mismos ratones una vez azúcar y otra vez cocaína. Y los ratones estuvieron comiendo, les hicieron unos escáneres del cerebro, vieron que las mismas áreas se encendían igual, ¿vale? Cuando tú comes azúcar o consumes cocaína, se enciende la misma área del cerebro con la misma intensidad. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando comes cocaína, la reestructuración, o sea, la reestructuración de las neuronas y las conexiones que hay, son mucho más grandes que cuando consumes azúcar. Por eso es más difícil salir de una adicción a la cocaína que de una adicción al azúcar. Pero los centros de recompensa que se activan son exactamente los mismos. ¿Qué pasó con los ratones? Pues que les dieron cocaína y les dieron azúcar y al final del todo les pusieron un montón de cocaína y otro montón de azúcar. Y les abrieron la jaula para ver dónde iban. Pues se fueron al azúcar, pasaron de la cocaína, ¿vale? Esto voy al revés. Vale, y esto pues un poco lo mismo, ¿vale? Cuando comemos bien, se señalizan las hormonas y los neuropéptidos sobre el hipotálamo y también se regulan bien las hormonas, que es lo que nosotros queremos, lo que os he dicho al principio de la charla. Yo cuando quiero perder peso no tengo que pensar en kilocalorías, lo que tengo que pensar es en regulación. ¿Cómo regulo mis hormonas? ¿Cómo hago que mi hipotálamo no me genere ansiedad y impulso por comer? Porque si yo controlo la ansiedad y el impulso por comer, comeré 3 veces en el día y ya está. De tal manera que no estaré picando, porque hay gente que come en las comidas principales una mierdecica así y luego se pasa todo el día picando. Come más en la comida principal, ¿qué haces picando todo el puto día en vez de comer cuando tienes que comer? ¿Vale? ¿Hambre o solo ansiedad? Un truquillo. Cuando estoy en casa y mi cuerpo me empieza a decir, ¿qué hambre tengo? Te paras un minuto, de hecho lo ideal es pararse 10 minutos antes de abrir la nevera y liarla, y durante esos 10 minutos tú piensas, ¿me comería un plato de lentejas con chorizo? Si tu cerebro te dice que no, lo que tienes es ansiedad, no es hambre real. Porque si tú tienes hambre real, tú te cascas un plato de lentejas con chorizo. Ahora mismo, te lo ponen ahí y te lo comes. Si tu cuerpo te está diciendo que no, lo que tú tienes es ansiedad, no es hambre real, ¿vale? ¿Cuáles son los beneficios de ayunar? Y ya llegamos a la parte mollante, que es donde os explico cómo hacer todo esto. Pero primero hay que daros todo el contexto para que entendáis. Porque pasa igual que con lo del otro día de la charla. Si voy ahí sin daros el contexto y os cuento lo que os conté el otro día de la charla, hubieseis dicho, este chaval se le ha ido la puta cabeza. ¿Vale? Algunos beneficios, más claridad mental y más foco sostenido. Pues para los que pasamos muchas horas delante del ordenador y tal, hacer el ayuno va a hacer que estés mucho más espabilada para poder trabajar. Que no cuando lleves 1 hora en el ordenador estés ahí. Y que ya te cueste la puta vida hacerlo, ¿vale? Acción de genes de la longevidad. Maravilloso, el ayuno me vuelve más joven.
Activa las sirtuinas, ahora lo explicaremos, ¿vale? No vamos a entrar en lo que son las sirtuinas porque eso es extremadamente complejo, pero os daré unas pequeñas pinceladas. Y luego aumento de la autofagia. Seguro que nadie de aquí quiere tener un cáncer, ni demencia, ni Alzheimer. Pues hay que hacer ayuno para prevenir todas esas mierdas, ¿vale? Porque el ayuno previene todas esas enfermedades. De hecho, el ayuno combinado con dieta cetogénica que os explicaba el otro día puede ser un tratamiento increíblemente potente, un tratamiento coadyuvante a las personas que tienen cáncer. Porque si hablamos el otro día de lo que se conoce como el efecto Warburg, que es un efecto que se descubrió en 1920, lo que pasa es que ya os dije que os hablaría de esto, luego apareció la genética y se olvidaron ya de ese efecto, porque ahora el cáncer, si habéis visto, todo es genética el cáncer. O sea que es mentira. La genética está implicada en todo, pero no como la gente piensa. Hay una cosa que se llama epigenética, que es cuando tú percibes un estímulo, nosotros en nuestro ADN se replica uno de los genes asociado a ese estímulo. Si mis padres fumaban y se les activaron los oncogenes que producen cáncer de pulmón y luego me tuvieron a mí, si yo fumo, como va a haber una metilación que se llama, que es una marca en ese gen, lo que voy a hacer es estar más predispuesto. Yo tendré mucha más facilidad a cuando me fume un pitillo activar ese gen que va a producir un cáncer que tú, que no has fumado o que tus padres no fumaron en tu vida. Entonces la genética no es determinante, ¿vale? No, es que tengo genética. No, una mierda. Tú lo que tienes son unos hábitos de mierda y por eso se expresan los genes que no se tendrían que expresar. Pero no quieras culpar a la genética de tus malos hábitos de vida, ¿vale? Porque la culpa son tus malos hábitos de vida, no tu genética. Porque hay mucha gente que sus padres han sido diabéticos y tal, ellos no han comido azúcar en su vida y no han sido diabéticos. O hay muchos padres que han sido, porque la obesidad también se pasa, también hay un gen que se metila a los niños. Cuando yo soy obeso y tengo un hijo o una hija, se metila el gen y mi hijo o mi hija va a tener mayor propensión a ser obeso cuando sea mayor. Entonces sí pasamos, es algo que se sabe perfectamente. Nosotros pasamos esos genes a nuestra descendencia. ¿Vale? Y lo que queremos, porque los animales buscan siempre al más potente o a la más potente de la especie, porque quieren compartir sus genes con quién, con el que está más sano, con el que está más tal. ¿Por qué los humanos también buscamos al que está bien físicamente? Porque involuntariamente, a nivel evolutivo, detectamos que una persona que no está bien físicamente no está sana. ¿Vale? No es una cuestión de que a mí me guste más o menos que tenga sobrepeso, a mí eso me da igual, tú sabrás lo que haces, pero sí que es verdad que a nivel evolutivo en nuestro cerebro, cuando tú ves una persona que está pasada de peso, te refleja una serie de actitudes y una serie de cosas que no es que la estés juzgando, es que a nivel evolutivo lo vemos así. ¿Vale? Las personas que están bien físicamente, porque hay esfuerzo, hay trabajo. Si yo estoy bien físicamente, ¿por qué es? Porque como bien y me esfuerzo por comer bien, porque vengo a entrenar y me esfuerzo por entrenar. Eso lo percibimos a nivel psicológico. ¿Vale? ¿Qué le pasa? Vale, ¿qué le pasa a tu mente? El ayuno no solo limpia el cuerpo, también limpia la mente. ¿Vale? Como os he dicho, el ayuno permite prevenir todo tipo de enfermedades neurodegenerativas. Creo que estaba aquí. No, vale, pues os lo explico. ¿Por qué estará en otra presentación, pero bueno, luego lo repetiré. ¿Por qué el ayuno me permite prevenir enfermedades neurodegenerativas y otro tipo de cosas? Pues en la mente, cuando ayunamos, se produce neuroplasticidad, nuevas conexiones neuronales. Hay muchas más conexiones gracias al ayuno. ¿Qué más sucede? Neurogénesis. Antiguamente se pensaba que las neuronas no se reciclaban. Hoy se sabe que sí. Las neuronas con las que nacemos no son las últimas que, o sea, no se van degradando, se van generando nuevas neuronas. Lo que pasa es que el ciclo de reproducción de las neuronas es mucho más bajo que cualquier otra célula del cuerpo. Por eso hay que cuidarlas, ¿vale? Y aparte de esto, ¿qué sucede cuando ayunamos? Que nuestro cerebro deja de utilizar tanta glucosa para producir energía. La glucosa es un sustrato, o sea, es un componente energético sucio. Genera muchos radicales, que lo explicaba el otro día, y los radicales libres producen inflamación. Pues cuando yo empiezo a ayunar, mi cerebro no tiene que utilizar tanta glucosa, lo que reduce la inflamación del cerebro, ¿vale? Importante, esto es lo que os decía antes que tenemos que entender, porque esto es el kit para entender que la teoría psico no sirve de nada y que no hace falta que yo esté quitando comida para generar una deficiencia energética, ¿vale? Dentro de nuestra célula tenemos dos moléculas, tenemos tres para ser exactos. El ATP, el adenosín trifosfato, es la molécula que genera energía, y estas otras dos, que es adenosín monofosfato y adenosín difosfato, que son dos moléculas diferentes que vienen de aquí, es lo que nuestro organismo va a detectar
para ver si tiene que obtener más o menos energía, ¿vale? Sé que es complicado, si os perdís en algún punto me lo decís. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo mucho ATP, mi cuerpo no necesita disparar el ayuno, o sea, no necesita disparar la autofagia, no necesita obtener energía del cuerpo, no necesita, ¿vale? Por eso no se activa una ruta que se conoce como AMPK. Cuando yo no tengo hambre, o sea, no ayuno, esta ruta apenas se activa. Y esta ruta es la que dispara todos los beneficios del ayuno, la pérdida de peso, la juventud y la autofagia. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que cambiar esa relación donde el ATP está por encima a una relación donde estén las otras dos moléculas por encima. ¿Y eso cómo lo hago? Sí, puedo comer menos y generar una deficiencia nutricional y lidiarla, pero también puedo venir aquí a Fitness Body y entrenar. Y ya estoy gastando ATP celular. Porque esto tiene una cantidad, la célula tiene una cantidad, imaginaos que tiene 10, yo cuando vengo a entrenar me como 8 y me quedan 2. ¿Qué pasa? Que hay más adenosín-monofosfato que el trifosfato, ¿vale? ¿Qué sucede aquí? Que mi cuerpo, cuando este está por encima de este, dispara la ruta MPK, y esa ruta lo que hace es obtener energía a partir de la grasa del cuerpo. Dispara las sirtuinas, las proteínas de la juventud, y activa la autofagia. ¿Qué es lo que yo quiero buscar cuando quiero perder peso? Quiero buscar que la MPK se dispare. ¿Cómo hago que se dispare? Reduciendo el nivel de insulina. Porque si se reduce el nivel de insulina, joder. Si se reduce el nivel de insulina, se va a disparar esa ruta, ¿vale? Ayuno, baja la insulina, se incrementa, o sea, cuando baja la insulina es porque hay una deficiencia de las moléculas estas, el ATP está bajo. ¿Y qué sucede cuando hay más de estas moléculas? Pues se produce energía a partir de la MPK, la cetogénesis y la autofagia, que es lo que hablábamos antes. Y a partir de la mente, ¿qué es lo que va a suceder? Mayor factor neurotrófico derivado del cerebro, más neuronas, noradrenalina, estoy para ir a cazar, ¿vale? Porque cuando la noradrenalina está elevada, el foco mental que tienes es increíble, y esto es otro mecanismo evolutivo. Imaginaros, antiguamente, hace 103.000 años, cuando fueran a cazar, si llevaban un mes sin comer, necesitaban estar, pero vamos, como los leones cuando van a cazar, porque si no nos hubiésemos extinguido. Por eso cuando me dicen, es que si hago muchas horas de ayuno, no voy a tener energía, me voy a sentir mal. Si tú haces muchas horas de ayuno y te pasa eso, hay dos opciones. O tu metabolismo está hecho mierda, o no estás haciendo bien el ayuno. No existen otras opciones, porque yo he llegado a hacer 7 días de ayuno y te aseguro que el 5.º día, vamos, estás con una mente, pero más afilada no puede estar la mente, porque te vuelve con el foco para poder salir a cazar y obtener recursos, ¿vale? Activación de genes de la longevidad, ¿vale? Lo que os comentaba, cuando se disminuye el ATP, se incrementa MPK, que es la ruta que activa eso, y se encienden las sirtuinas. Reparación del daño del ADN, cánceres y todas estas cosas, mejora de las mitocondrias, mayor capacidad para producir energía en la célula, reducen la inflamación. Si estoy inflamado, la insulina está alta y no puedo perder peso. Necesito regular inflamación. Y aumento de la resistencia al estrés celular, ¿vale? Eso es algo beneficioso, que es lo que hablábamos antes del principio de homeostasis. Las células se vuelven más fuertes al estrés. Autofagia. Ayuno, baja el ATP, sube la MP, activa MPK, se inhibe esto y entonces se activa la autofagia. ¿Qué es la autofagia? Para los que no lo sepáis, la autofagia es un proceso por el cual nuestro cuerpo desmonta las células cuando funcionan mal, llega a la autofagia, las desmonta y dice, a ver, ahora que la hemos desmontado en piezas, ¿cuáles todavía nos sirven? Estas, y las reutiliza. ¿Qué es todo lo demás que es desecho? Esto, y lo elimina. Si yo tengo una célula cancerosa que está funcionando mal, ¿qué es lo que quiero? Que aparezca la autofagia. ¿Para qué? Para que la desmonte, tire la mitocondria a la basura, que es lo que está fallando, y pueda reutilizar el citoplasma, el citoesqueleto y todo lo demás, ¿vale? Bueno, esto no vamos a entrar porque son cosas, ¿vale? Vamos al ayuno práctico. Que os estoy soltando la clase de fisiología y claro, vosotros no... Claro, pero te tenía que dar el contexto un poco para que os sonara. Claro, estas cosas cuando hablas con gente que se dedica a esto, pero con vosotros es diferente, ¿vale? ¿Qué modalidades? Vamos al ayuno práctico, ¿vale? Vamos al ayuno práctico, que esto es lo que de verdad os interesa. 2 tipos de ayuno, que es el mismo, pero se puede hacer de 2 maneras diferentes. Más que 2 tipos, hacerlo con una mentalidad diferente. Tenemos el primer ayuno, que es el que os he dicho, ayuno intermitente, que es el que se hace normalmente todo el mundo. Hacen déficit calórico, se ajusta la alimentación a una ventanita de tiempo, o sea, yo voy a comer en 8 horas, pero con déficit calórico, poco alimento y pocos nutrientes. Siempre, cuando haces ayuno intermitente, lo que haces es darle prioridad a la cantidad de comida. O sea, tu foco
El que hace ayuno intermitente, su foco solo está en la cantidad de comida. Todo lo demás le sobra, porque para él es comer poco para poder perder peso en poco tiempo, con muchas horas de ayuno, ¿vale? Y luego está el ayuno, que yo después de haberme leído más de 100 estudios científicos sobre ayuno intermitente, os puedo decir que es el que mejor resultado da, que se conoce como alimentación con tiempo restringido. ¿Eso qué quiere decir? Durante 8 horas voy a comer y durante 16 voy a beber agua, café, té o infusiones sin azúcar, ni chiclés, ni edulcorantes, ni hostias. ¿Vale? Tal cual. No haces déficit calórico. Cuando tú comes en esas 8 horas, comes 3 veces todo lo que necesitas comer en términos de energía y de nutrientes. Si yo estoy viniendo aquí y por mi actividad física y mi gasto calórico tengo que estar comiendo 2.800 calorías, yo en esas 8 horas voy a comerme las 2.800. No hay ningún déficit calórico. ¿Cómo viene la pérdida de peso? De la contrarregulación. Estoy 16 horas sin comer, disminuyendo insulina, activando MPK, lo que me hace obtener más grasa, más joven y prevención de enfermedades. Así es como se hace con alimentación con tiempo restringido. Y cuando tú haces alimentación con tiempo restringido ya no estás centrado en la cantidad, porque estás comiendo lo que necesitas. Entonces, ¿en qué te puedes centrar? La calidad y la distribución de los alimentos, que es lo que tiene realmente importancia. Porque lo primero de todo a nivel de alimentación es saber distribuir un plato y escoger los alimentos correctos. Si tú sabes distribuir un plato y coger los alimentos correctos, tienes el 75% del trabajo hecho. Luego, si quieres, cuando ya aprendas a comer y veas que te sientes bien y tal, puedes decir, pues voy a quitarle 300 calorías al día. Que eso se va a contrarregular por el principio de homeostasis. Ahora le quitas 300 calorías y en 6 semanas lo que antes era un déficit, ahora ya no lo es. Eso se ve en todos los estudios científicos, ¿vale? Seguimos. Aquí hay dos ventanas. Aquí hay dos ventanas. Cuando nosotros practicamos ayuno, la gente solo se centra en la ventana de ayuno. O sea, en la ventana en la que no va a comer, ¿vale? La gente se centra en a ver cuántas horas voy a ayunar. Cuantas más horas, y cuantas más horas ayune y menos coma, mejor, ¿vale? Durante la ventana de ayuno las kilocalorías están prohibidas. Cualquier cosa que contenga 1 kilocaloría no se puede consumir. Edulcorantes, azúcares, la Coca-Cola si no es cero, ¿vale? Todo este tipo de cosas no se pueden consumir. Si es Coca-Cola cero, pues bueno, no es lo ideal, pero se puede tomar algunas y sales por ahí y tal. Pero si nos ceñimos a un ayuno estricto, en la ventana de ayuno solo puedes beber agua, café, té o infusiones, nada más. Y sin azúcar ni edulcorantes. No se pueden comer chicles, no se pueden tomar suplementos, no, nada. Eso solamente. Otro punto importante es que no se... Bueno, esto ya lo he dicho, chicles y cosas similares, ¿vale? Entonces, en la ventana de ayuno, agua, café, té o infusiones. ¿Qué podemos hacer? Pues si resulta que somos inexpertos, porque, coño, estoy empezando en el ayuno, tengo que aclimatarme, tengo que aprender a hacerlo, tengo que hacer cositas, pues para los inexpertos pueden tomar un caldito de huesos hecho en casa. Pues oye, estoy comiendo 2 veces al día en una ventana de 6 horas, a las 10 de la mañana y a las 2 del mediodía, pero coño, vengo de trabajar a las 7 y tengo hambre, pero quiero seguir ayunando, porque ya he comido todo lo que necesitaba, pues me tomo un caldo de huesos. Tiene calorías, tiene tal, pero bueno, no corta tanto el ayuno porque el ayuno no se enciende o se apaga como un interruptor de la luz, eso va en una graduación. Cuantas más horas de ayuno, más beneficios y mejor, ¿vale? Siempre que se haga bien, repito. Y los suplementos pueden tomar al ayuno. Coño, pues estoy tomando suplementos, ¿qué necesidad tengo de meterlo en la ventana de ayuno? Pues si como a las 2 del mediodía, me tomo todos mis suplementos a las 2 del mediodía y ya está, ¿vale? Ventana de ingesta, la que no se fija ni Dios. Porque la gente cuando empieza el ayuno, la ventana de ingesta le da igual. De hecho, hay gente que te dice, no, yo estoy haciendo, ahora os lo explicaré, un protocolo MAT. Como una vez al día. ¿Y qué comes? No, un puñado de ensalada y un trozo de pollo. ¿Cómo coño vas a bajar de peso? Es imposible que puedas bajar de peso así, ¿vale? Esta es la ventana más importante cuando practicamos ayuno. Donde mi foco tiene que estar es aquí. En distribuir y en escoger bien los alimentos. Porque si yo aprendo a distribuir y a coger bien los alimentos y durante esta ventana le doy todos los nutrientes y la energía que mi cuerpo necesita y la deficiencia energética celular que va a hacer falta para perder peso la hago con actividad física, he dado en el clavo. He dado en el clavo, ¿vale? Se trata del tiempo que vamos a ingerir, cantidad de alimentos y tal, sin malnutrición. Que es lo que os decía antes, cuando yo hago alimentación con tiempo restringido, como lo que necesito en términos de energía y de nutrientes, no existe malnutrición, no hay ajustes en la energía, puedo perder peso de forma constante. ¿Cómo romper el ayuno correctamente? Pues lo vimos en la charla del otro día, pero recapitulo rápidamente, ¿vale? Aunque este plato es un poco así, pero me viene bien para explicároslo. Cuando yo voy a romper el ayuno, voy a priorizar proteínas. Las proteínas, solo existen unas proteínas buenas para el ser humano, por muchas mierdas que viváis por ahí, y son las proteínas de origen animal.
Yo cuando contabilizo proteínas solo contabilizo las de origen animal. Las proteínas de origen vegetal están bien, y si como garbanzos pues está muy bien porque me van a aportar una serie de aminoácidos, pero no son completas para el ser humano. El ser humano necesita comer alimentos de origen animal porque los hemos venido comiendo durante 103.000 años. Y la base fundamental de nuestra alimentación es el origen animal. Y luego complementamos con un poquito de vegetales. Y como fuente energética meteré o hidrato de carbono complejo, en la vida harinas, ni cereales lo mínimo posible. ¿Qué comeré de hidratos de carbono? Granos enteros, arroz y quinoa, tubérculos, patata, boniato, yuca, ¿vale? Legumbres, que son altas en hidratos de carbono también y en proteínas. Yo los contabilizo como hidratos de carbono. Frutas, comeré eso, pero nunca harinas ni cereal. Que ahora ya os expliqué el otro día en la charla porque es la base fundamental, ¿vale? No tiene nada que ver con nuestra salud, tiene que ver con que el señor Kellogg's en los años 60 o 70 decidió que los desayunos eran mejor hacerlos a base de cereal y como el Ministerio de Agricultura hizo esos estudios para demonizar a las grasas, pues aquí estamos, ¿vale? Pero no es verdad. La base fundamental son alimentos de origen animal complementados con vegetales y finalmente una fuente energética en el plato. Proteína, vegetal y aquí concretamente he puesto carbohidratos con una salsa, que parece una salsa de yogur o algo así, ¿vale? La salsa iría fuera y aquí pondríamos, ahí no llega un cuarto de patata, pues aquí tendría que poner la patata entera. Pero bueno, dividiríamos el plato en, ¿lo veis ahí? 3. Fuente de energía, vegetales de complemento y la proteína. ¿Vale? Esto es un plato perfectamente estructurado. ¿Qué es lo que yo hago? Si como 3 veces esto, los hidratos de carbono solo van en una comida. ¿En cuál? En la de mediodía o la de después del entrenamiento. El resto de platos, aquí grasas saludables. Aguacate, olivas, nueces, mantequilla, ghee, todas esas cosas, ¿vale? Y sobre todo las mujeres, que tenéis un sistema endocrino muy complicado que necesita de grasa y colesterol para funcionar correctamente. Ahora vamos a ver, aquí pone de ayuno, pero en verdad son de ingesta. Porque claro, yo puedo, la ventana en la que voy a comer, la puedo tener más en la mañana, más a mediodía y más por la tarde-noche. Vamos a ver los estudios, qué es lo que dicen en cuanto a esto. Existe una ventana temprana que se llama, que va a ser que voy a comer desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en esa franja horaria, todo lo que necesite, 3, 2, 4 comidas, las que yo considere oportunas para poder comerme. ¿De qué va a depender cuántas comidas? De que seas capaz de meterte todo el alimento que necesitas, ¿para qué? Para aportar la energía y los nutrientes. Si yo en 2 no lo puedo hacer, tendré que pasar a 3. Y si no lo puedo hacer en 3, tendré que ir a 4. Cuando ya sea capaz de meterlo en 4, lo que haré será quitar la cuarta y repartirla entre las otras 3 para intentar pasar a 3. Y cuando mi estómago y mis hormonas se hayan regulado y sea capaz, pues entonces quitaré la tercera y las pasaré a las otras 2. Y comeré 2. Pero no voy a comer... El número de comidas no viene determinado por mi necesidad de perder peso. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? O sea, no voy a comer una vez en el día porque es que así perderé más peso. Si es que eso es mentira. No vas a perder más peso por comer una vez en el día. Lo único que vas a hacer es destrozarte el metabolismo porque no sabes cómo hacerlo. Es mejor que comas 4 en una ventana de 8 o 10 horas. Y ahí que estés seguro o segura de que estás aportando todo lo que necesitas. Ventana de mediodía, la que suele hacer bastante... Bueno, esta no, la que suele hacer la gente es la tardía, por comodidad. Que va desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Yo hago mi primera comida a las 10 y la última a las 8. Puedo meter una en el centro, a las 2 o las 3, ya tengo. ¿Vale? Esto sería un ayuno de 14-10, porque desde las 10 de la mañana hasta las 20 hay 10 horas para comer. Y luego tendría 14 para ayunar. Y luego está la ventana tardía, que es la que prácticamente hace el 95% de la gente por comodidad, porque a nadie le apetece levantarse y hacerse una tortilla francesita antes de irse a trabajar, o hacérsela y metérsela en un tupper y llevársela al curro. Entonces la tardía va desde las 2 y al mediodía hasta las 10 de la noche. ¿Qué dicen los estudios en relación a esto? ¿Cuál pensáis que será la que mejores resultados da? La primera, exacto, ¿vale? La crononutrición, que es la ciencia que estudia cómo responde nuestro cuerpo según la hora en la que comemos, nos dice que cuando utilizamos la ventana temprana hay más control glucémico, o sea, la glucosa del cuerpo se gestiona mucho mejor, hay menos presión arterial. Si soy hipertenso, comer por la mañana lo va a mejorar y luego por la tarde hacer ayuno. Más pérdida de peso. Cuando yo como nada más levantarme hasta mediodía, se ha visto que se pierde más peso que cuando lo hacemos a la inversa. De hecho, en términos de pérdida de peso, hacer un ayuno tardío de la ventana tardía, desde las 2 hasta las 10 de la noche, hace prácticamente la misma pérdida de peso que hacer un déficit calórico.
sea, no generas un beneficio como tal en pérdida de peso, ¿vale? Sí que habrá luego beneficios en autofagia y en otra serie de cosas. Mayor ganancia de masa muscular. Cuando como por la mañana gano más músculo. Si entiendes un poco de biorritmos es lógico, ¿vale? Porque por la mañana se promueve más testosterona, tal, por la tarde ha caído, entonces a nivel de biorritmos va mejor. Y hay una mejor regulación hormonal. Entonces lo ideal es utilizar la ventana temprana, desde las 7 hasta las 4 de la tarde, o desde las 7 hasta las 2 o las 3, o desde las 6, ¿vale? Y ahí meto 3. Hago una a las 6, a las 7 de la mañana, una a la hora del almuerzo y otra cuando vuelvo a casa de trabajar. 3 comidas perfectamente repartidas. Es que levantarme y no sé qué. Alma de cántaro, hazte la cena por la noche y te la metes en un tupper. ¿Vale? Llegas a casa, te haces el desayuno, te haces el almuerzo lo metes en un tupper y el desayuno lo dejas en el horno. Te levantas, comes, te metes el tupper en la mochila y te vas a currar. Ya está. Es cuestión de organizarse, si es que no es más. ¿Vale? Tipos de ayuno. Vamos al meollo también, ¿vale? Ahora que hemos entendido eso. Empieza fácil, menos es más. El error común es empezar con 24, 20 horas de golpe, comiendo una vez, y ese error porque se produce por lo que os digo, porque la gente no puede perder peso, lo ha intentado todo, está completa y absolutamente desquiciada, y le han hablado del ayuno. Y sin tener ni puta idea de nada, se pone a comer una vez y a hacer 20 horas de ayuno. Pasan 3, 4 meses y mi energía, ansiedad, estoy peor, me siento como el culo, entro en depresión, porque comer mal produce depresión también. Y empiezo a meterme ahí no solo en un ciclo de que no puedo perder peso, sino en un ciclo de autoimagen mía, de autopercepción muy negativa. Y eso es complicadísimo de revertir luego a nivel, no a nivel físico, que a nivel físico nos vamos allá al medio del monte a una cabaña y en 6 meses te pongo como un pincel en 6 meses, no te hace falta más, pero a nivel psicológico eso para revertirlo hay que trabajar. De hecho, yo hay mucha gente que ha venido y le he dicho, mira, vete primero a un psicólogo y cuando hayas hablado 6 meses con un psicólogo, entonces hablamos de empezar a hacer esto. Pero hasta que no hables con un psicólogo no trabajo contigo, porque no estás en una condición donde tú puedas mejorar simplemente conmigo de mi mano, porque el problema principal que tú tienes es un problema psicológico, por autoimagen, autopercepción y todo derivado de querer perder peso que le ha llevado a una situación pues durísima, ¿vale? Y os lo aseguro yo, ¿eh? Esto que os estoy contando lo aseguro a ciencia cierta, aunque los de aquí a lo mejor no hayáis nunca estado en esa situación, pero os lo aseguro. Y la persona que esté en esa situación está desquiciada, o sea, ya no sabe qué más hacer con su vida, ¿vale? Ayunar más y más horas sin saber lo que haces no es mejor y tampoco saludable, ¿vale? El ayuno perfecto ha de ser progresivo. ¿Cómo tiene que ser progresivo? Para vosotros que no habéis practicado ayuno la mayoría, ¿vale? O estáis empezando. Empieza con un ayuno de 12-12. 12 horas. A las 8 de la tarde termino de comer hasta las 8 de la mañana del día siguiente. 12 horas de ayuno. ¿Y desde qué hora como? Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. ¿Y cuántas veces como ahí? Pues estoy comiendo de 5 a 6, que es lo que me han dicho. Desayuno, media mañana, comida, media tarde, noche. Esa auténtica locura que es una auténtica locura, ¿vale? Eso. Pues paso de 5 o 6 comidas a 4. A las 8, a las 11, o a las 8, a la 1, a las 4, las 5 y a las 8 de la tarde, por ejemplo, para que sea un horario más o menos tal. Y hago 4 comidas, ¿vale? Y empiezo por 12-12. Paso de 6 comidas a 4, hago 12-12 y valoro cómo me estoy sintiendo. ¿Qué tal voy de energía? ¿Cómo estoy de ansiedad? ¿Estoy consiguiendo perder peso? El peso no se coge en la báscula total, hay que coger báscula y perímetros corporales. Luego lo explicaré al final, ¿vale? Para que sepáis cómo hacerlo correctamente. Y empiezo por aquí. No empiezo porque es que quiero perder peso y hago 22 horas de ayuno y como una vez, ¿no? Empiezo así. Eso es una locura, ¿vale? Empiezo por aquí. Cuando ya estoy aclimatado, llevo 3, 4 meses haciendo el ayuno 12-12 y veo que me siento de verdad bien, que me está sentando bien hacer ayuno de 14-10. Uno de mis preferidos, ¿vale? Yo cuando empiezo a trabajar con la gente, siempre el primer mes les pongo este ayuno. 14 horas de ayuno y 10 para comer. Pues si voy a utilizar una ventana de mediodía, que es la que suele utilizar la gente, empiezo a las 10 de la mañana y termino a las 8 de la tarde. ¿Y qué hago? Paso de 4, que estaba en el de 12-12, a 3 comidas. ¿Y qué hago? ¿Quitar una comida porque sí? No. Cojo la cuarta comida que voy a quitar, veo cuánta cantidad estaba poniendo y la distribuyo entre las otras 3. Para no generar deficiencia nutricional. Y lo que antes comía en 4, ahora lo como en 3. Para aportar energía y nutrientes que necesito. Y cuando ya estoy aquí, ¿qué hago? Me voy al de 16-8, que es el que os he dicho, que es el que yo utilizaría siempre, ¿vale? Lo mismo, en vez de comer en 10 horas, pues en vez de comer a las 10, a las 2 y a las 8 de la tarde, pues como a las 10,
a la 1 y a las 6, por ejemplo, y ya tienes el de 16-8. Y sigo haciendo lo mismo, comiendo lo mismo que comía en la anterior. Cuando ya llevo un año, año y medio practicando ayuno, ya he visto que me sienta bien, que ya sé de lo que estoy haciendo y todo lo demás, entonces paso de 16-8 a 18-6 o 24. Son ayunos muy parecidos, donde voy a comer 2 veces. Pues en una ventana de 6, si fuera el de 24, pues sería en una ventana de 4 horas. En 4 horas te da tiempo a comer 2 veces. Comes, por ejemplo, a las 10 de la mañana, dejas pasar 4 horas para la digestión y comes a las 2 del mediodía. Ya has hecho 2 comidas en una ventana de 4 horas y tienes 20 horas para ayunar. Este de 24 o de 16 o de 18-6 se combina muy bien, por ejemplo, con lo que os he dicho de desayuno, comida, y a última hora de la tarde me tomo una infusión con aceite de coco, me bebo un caldo de huesos. Nada más, para matar un poquito el hambre. Pero en esas 2 veces estoy comiendo lo mismo que en las otras, que comía 3. Cuando he quitado una comida, he repartido la comida en las otras 2. Ayuno de 24 horas. Cuando ya soy un mega experto, llevo un par de años practicando ayuno, entonces puedo hacer ayunos de 24 horas. Muy sencillos. ¿Qué estrategia utilizo yo con la gente que trabajo? El lunes, desayunas y comes. Desayunas a las 10 y comes a las 2. El martes, comes a las 2 y meriendas a las 8. Del lunes al martes, de la hora de comer a la hora de comer, ¿cuánto ha pasado? 24 horas. ¿Y yo el lunes he comido lo que necesitaba? 2 veces. ¿Y el martes he comido lo que necesitaba? Y el martes igual. ¿Vale? Ayuno de 24 horas muy sencillo de hacer, aportando lo que necesitas. La regulación va por las 24 horas de ayuno. Cuando pase de las 20, mi cuerpo está quemando un 80% de grasa corporal si no tengo estrés fisiológico, ¿vale? En condiciones normales. De tal manera que va a haber ahí más tiempo en el que mi cuerpo va a utilizar la grasa como fuente de energía de forma más predominante. OMAD, no sé si aquí lo habréis oído alguno, pero esto es One Meat a Day, una sola comida en el día. Esto no es para el 99% de la gente, ¿vale? No lo es. Es para el 1% de la población que sabe lo que hace. Yo conozco a gente que solo hace un OMAD, pero claro, se sienta y está 3 horas comiendo. Y tú los ves comer y tienen unas bandejas así. ¿Vale? Entonces comen todo lo que necesitan en una comida, pero comen todo lo que necesitan en una comida. Esto yo soy incapaz de hacerlo. Yo no me puedo comer 2.400 calorías. Pero si estoy comiendo ahora 3 veces y me viene justo para comer 2.400 calorías, ¿cómo lo voy a hacer en una sola comida? No puedo, ¿vale? Entonces esto no es. ¿Por qué la gente hace un OMAD? Pues por lo que os he dicho, porque estoy desquiciado, ya no sé qué hacer y pienso que comer una vez en el día me va a ayudar a bajar de peso más rápido, cosa que es falso, ¿vale? Prolongado. Nunca bajo vuestra cuenta. El prolongado es mega saludable, pero cuando se hace como se tiene que hacer, porque si empiezas en un prolongado y no sabes lo que estás haciendo, no sabes hidratarte, no sabes lo que va a pasar los 2 o 3 primeros días, que hay una deshidratación profunda, ¿vale? Si tú no sabes gestionar todo eso, el segundo día estás malísimo. ¿Es que el ayuno me ha sentado? Bueno, el ayuno no. Lo que te ha sentado es que te has metido a hacer algo que no tenías ni puta idea cómo hacerlo, ¿vale? No quieras culpar al ayuno de lo que has hecho tú. Yo he hecho ayunos prolongados con un montón de gente que he hecho retos, de hecho he hecho ayunos con más de 1.500 personas por Instagram y la gente conmigo ha estado 7 días, incluso 5, que hemos marcado 5 días y mucha gente me ha escrito y me ha dicho, yo Fernando, aguanto 2 días más, pues adelante, si ahora ya sabes cómo hacerlo. 7 días de ayuno sin ningún problema. Te aseguro que a partir del segundo día de ayuno el hambre desaparece. Porque sí, porque tú imagínate a nivel evolutivo, Adriana, si el hambre no desapareciera a las 48 horas. Cuando llevaran un mes sin comer, que se matarían entre ellos. Se genera resistencia al hambre. Se genera resistencia a la leptina y se corta el hambre. A ver, tienes un gusa aquí, pero no es hambre. No es ese impulso por comer. Y una vez que entras ahí, y si te estás hidratando bien y sabes cómo hacerlo, el quinto o el sexto día te sientes como no te has sentido en tu puta vida. De bien, me refiero, ¿eh? O sea, increíblemente bien. ¿Vale? Si queréis, podemos plantear aquí un ayuno prolongado sin tiempo límite. Cada uno empieza, estoy 24, a las 24 ya me canso, no me apetece o no tal, como y se acabó. El que quiera, que lo vaya intentando, ya os pasaré los PDFs y todo lo que tengo, que hay vídeos y todo grabado de cuando yo hacía los retos. Y ya os digo que está chulo intentarlo y te pruebas. Y te sientes muy... Si lo haces, sabes hacer bien y te organizas bien, te sientes muy bien, ¿vale? Con el ayuno prolongado. Lo que te llevas hoy, ya terminamos porque además ya llevamos 1 hora y pico, es que me enrollo como las persianas. El ayuno no te debilita, te equilibra. El ayuno no es moda, como hemos visto es biología, llevamos más años practicando ayuno que cualquier otra cosa, ¿vale? No es pasar hambre, o sea, ayunar no se trata de pasar hambre, es darle el descanso al cuerpo que necesita durante
16, 14, 20 horas y comer lo que necesito cuando tengo que comerlo. El cuerpo no necesita muchas horas. Si yo lo que estoy buscando es perder peso, con el de 14 días voy de puta madre. No necesito más. No necesito ayunar 20, ni porque cuando ayuno 20 corro el riesgo de no estar dándole a mi cuerpo lo que necesito en términos de energía y de nutrientes y es contraproducente. Entonces yo lo que quiero es darle al cuerpo lo que necesito. Acordaros que mi foco está en la ventana de ingesta, en la ventana en cuando yo como, no en las ventanas del tiempo que voy a estar ayunando, porque esa no tiene ninguna dificultad. ¿Vale? Si voy a estar 16 horas, pues en 16 horas no como. No es dejar de comer, es volver a conectar con tu esencia evolutiva al ayuno, ¿vale? Y hasta aquí.